Episodio 84 de esta primera temporada. No sé si sea la única de podcast en vivo. O sea, me refiero que va a ser una temporada con 500,000 capítulos. No sé en qué momento pasaré una segunda temporada, si es que lo va a ver. Pero bueno, bienvenidos porque quiero hablar con ustedes de un tema que no puede faltar a propósito de las horas que nos separan del nuevo inicio a clase. La vuelta en inicio a clase está cerquita. Vamos a tener arranque de clases en cuestión de prácticamente, diría, minutos. Y ya todos los muchachos se están preparando. No solamente los muchachos, papá, profesores, todo el mundo tiene preparado lo que se viene con la vuelta a clase que está, vuelvo y repito, a la vuelta de la esquina. Hemos hablado de los uniformes. Hemos hablado de esos artículos que no pueden faltar para regreso a clase. Hemos hablado de situaciones que se han vivido en el colegio, en la escuela, en el momento que regresamos. Las cosas que se parecen mucho a lo que sucede hoy en día con respecto a lo que sucedía 20, 30, 40, 50 años atrás. Parece mentira. Hay cosas que se parecen mucho y otras que son totalmente diferentes. Que cambia con el tema tecnológico, que cambia con el tema de actualidad, el tema de estos tiempos, y otras que a pesar de que hay tanta tecnología, han avanzado tantas cosas, siguen siendo las mismas. Se siguen repitiendo. Parece mentira que nuestros hijos, nuestros sobrinos, incluso nuestros nietos, estén haciendo la misma cosa. Que hace que se me mueve el mesón y tiembla todo, tiemblan las cámaras por todos lados. Señoras y señores, hoy quiero compartir con ustedes un tema que seguramente les va a traer muchísimos recuerdos a propósito de del regreso a clase, que es este lunes. Ya estamos a la vuelta de la esquina, un nuevo inicio a clase. No hemos hablado de los libros. No hemos hablado de un artículo importantísimo. No hemos tocado el tema de algo que no podía faltar en el regreso a clase. No es lo mismo el sacapunta, no es lo mismo el tema de los veros primacolor, todos esos artículos, el papel contacto, todo lo que le ponían a los útiles escolares, cuando no puede faltar en el tema del regreso a clase un elemento que nos iba a acompañar durante todo el año escolar. Un elemento que incluso se compartía de generación en generación. ¿Cuántas veces no sucedió que ese artículo llegaba a nuestras manos y era el mismo que había utilizado el vecino, el primo, el tío hace 3, 4, 5, 10 años atrás? Buscando información para armar el tema de este episodio del podcast, me sorprendí encontrarme con libros que se están adquiriendo hoy en día, que se están utilizando y que incluso yo los tuve en mis manos en el momento que estaba estudiando. Hoy vamos a hablar de los libros, de ese material tan importante en el regreso a clase y que no podía faltar con nosotros. No solamente el nombre, la portada. Aquí le vamos a estar compartiendo. Hoy voy a sacrificar en los videos que voy a generar el tema de los subtítulos porque quiero acompañarlo con la imagen de ese libro, con la imagen de ese texto importante que no podía faltar en el regreso a clase. Y para comenzar con esta lista, voy a arrancar de una vez con uno de los más duros, uno de los más importantes. Ese señor, hasta hace poco le vimos cara, le vimos rostro porque se corrió la noticia hace pocos años de su fallecimiento, pero nos acompañó durante buena parte de primaria e incluso secundaria. Hablar de Serafín Masparrote en el regreso a clase, hablar de Serafín Masparrote en nuestro colegio, en nuestra clase, en nuestro salón, era hablar de una especie de tío que nos acompañó durante toda nuestra formación. Serafín Masparrote era biología. Serafín Masparrote era hablar de ese nombre y ese apellido que siempre iba acompañado de ese término grande que decía biología. Esa foto en la portada de un libro que tenía la célula. Esa célula que se veía con el núcleo, con las mitocondrias, que se veía con todas sus estructuras, y ahí arriba siempre decía Serafín Masparrote. Un hombre que escribió cualquier cantidad de libros, que nos acompañó durante nuestro desarrollo, nuestra formación, que nos sacó lágrimas. ¿Cuántas lágrimas no derramamos sobre ese libro tratando de aprendernos el bendito núcleo, las estructuras, la mitosis, la meiosis, todo lo que tiene que ver con genética, cuando de biología se trataba? Y nuestro gran acompañante, Serafín Masparrote. Tuve la oportunidad de ver la imagen y Serafín Masparrote estuvo presente en tanto tiempo con nosotros que cuando empieza a escribir aquellos libros que nosotros estudiamos tenía el pelo negro, era un tipo con pinta de profesor. Hasta hace poco que falleció, tengo entendido que fue en el 2014, salía la imagen de Serafín Masparrote, que murió viejito, con el pelo blanco, con la barbita así y la propia pinta de biólogo. Serafín Masparrote fue importante en nuestras vidas y me agrada muchísimo saber que incluso hoy los chamos, cuando le piden libros, texto de biología, siempre va acompañado con el gran Serafín Masparrote. Debemos ser sinceros, porque no solamente lo va a acompañar con el tema de que era difícil, que era una materia dura, que tenía que aprovechar, fue inspiración para muchísima gente que después se fue por el área de la salud. Esos textos de Serafín Masparrote
Parrote, que venían acompañados con dibujos, que venía con el texto, algunos temas más complicados, más densos, difíciles de aprender y otros que eran hasta divertidos. Siempre estará presente en nuestros recuerdos Serafín Masparrote. Esta imagen del libro que les voy a acompañar viene incluso con la etiqueta, la famosa etiqueta donde venía el nombre, apellido, colegio, curso y materia, y aparecía biología. Siempre Serafín Masparrote presente en distintas etapas de nuestra formación cuando de biología se trataba. Otro de los libros que no vamos a olvidar, sobre todo cuando estudiamos primaria, todo depende del nivel en que estás. Ahorita no recuerdo el nombre, sé que a mis hijos se lo han pedido, pero el que me acompañó a mi generación, no sé la de los chamos más, de repente ustedes que ya hace tiempo salieron de bachillerato, pero a nosotros nos acompañó un libro importantísimo que se llamaba Nociones Elementales. Nociones Elementales era nuestro libro, el texto que nos acompañaba. Y Nociones Elementales venía con distintas portadas. Una de las más clásicas es la famosa foto de la estatua ecuestre de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar, creo que está la de Caracas. Amarillo con la foto de Bolívar, Nociones Elementales de quinto grado. Era una enciclopedia y era un libro que traía varias materias en su interior. Nociones Elementales te traía matemática, biología, creo que la primera era lenguaje y literatura, era la primera. Después iba avanzando, sociales, era por colores. Ibas avanzando, matemática. Sé que el amarillo era salud, esa era la materia, salud. Sociales, mira como ya estoy empezando a recordar, sociales era verde. Matemática era azul o era el rojo. Era rojo, sí, el rojo siempre. Bueno, matemática. Y Nociones Elementales era el libro que nos acompañaba siempre. Era gordo, era un libro grande, gordo, amplio, que la profesora decía, saquen Nociones Elementales y vamos a buscar. De acuerdo a la materia, uno tenía que pasar la página y ahí veía absolutamente todo. Fue en un libro de Nociones Elementales, estudiando yo quinto grado, te estoy hablando del año 1984, 83 aproximadamente, cuando vi que en sociales decía que en el año 2000, eso se veía lejísimos, iban a existir los teléfonos con llamada, o sea, con videollamada. Iban a existir los teléfonos con la posibilidad de ver a la otra persona a través de una pantalla. A nosotros eso nos pareció una locura, que era imposible, que eso no iba a suceder. Y mira, terminó ocurriendo. Claro, también decía que iban a existir los carros voladores, como los supersónicos, y ese sí no se dio, no se terminó de dar. Pero Nociones Elementales siempre fue un libro importante que nos acompañó en aquellos años 80. Creo que hoy no existe, pero fue acompañante de una generación importante, sobre todo la generación X, que crecimos viendo el bendito libro de Nociones Elementales. La parte de atrás de cualquier libro de bachillerato siempre iba a tener una imagen importantísima que vamos a recordar, y era la colección Angelito. La colección Angelito te traía esa imagen, literalmente, de un ángel detrás del niño que estaba estudiando. Era una imagen muy bonita, animada, de un ángel con sus alas protectoras, la tengo acá para que lo vayan viendo, con el fondo azul y ese niño que está estudiando. Colección Angelito. Siempre es una imagen que vamos a tener como referencia en la parte de atrás de todos los libros con los que estudiábamos. Colección Angelito era la editorial que se encargaba de producir y hacer llegar aquellos libros a nuestras manos. Sigo con nuestros libros de formación. Cuando hablamos de primaria, el libro que nos acompañó para aprender a leer y a escribir depende de la generación en la que ustedes crecieron. La clásica, y me enteré que además es un libro que está distribuido por toda Latinoamérica, porque no es venezolano, es peruano, es el famoso libro de Coquito. Coquito es el libro clásico para aprender a leer y escribir. Me sorprendió saber que es de Santillana, creo que se llama, el apellido de la persona que lo escribió. Santillana. Es peruano. Y es un libro que tuvo tanto éxito que se utiliza en buena parte de toda Latinoamérica como un libro de oro para aprender a leer y a escribir. El libro de Coquito viene en distintas presentaciones, tiene distintas portadas de acuerdo a la generación, de acuerdo a la época, pero Coquito siempre está presente como el libro clásico con el M con A, M con A, mamá, que dice sopa. A mí me costaba mucho siempre, la de sopa lo confundía con sapo y eso me costó cualquier cantidad de pela, el libro de Coquito. Pero yo no aprendí a leer con Coquito. Huguito y yo, que somos contemporáneos, debe recordar que el libro que a nosotros nos exigían era el libro de Nacho. Nacho es un libro que además, de acuerdo al país, aparece Nacho venezolano, Nacho dominicano, Nacho colombiano, Nacho hondureño, en serio. Y es este jovencito que siempre tiene un perro, en este caso Nacho está como con un golden, tiene 62 años. Fíjate que el que estoy sacando de referencia es un libro de excelencia y dice 62 años y ya ese es viejo. Saca por ahí la cantidad de tiempo que tiene este
libro, este editorial, formando y enseñando a leer y a escribir a los chavos. Nacho era como un coquito, pero tenía sus propios gráficos, su propio estilo, pero era básicamente lo mismo. El libro clásico para aprender a leer y a escribir. Era clásico también, como lo había mencionado, siempre el famoso blog de dibujo Caribe. Tengo entendido que sigue utilizando la misma, es como el limpiador de posetas más. O sea, podrán actualizar algunas cosas, pero sigue siendo el mismo azul, con la misma paleta como de óleo, el señor que está sentado en una mesa de dibujo técnico, la pareja de hermanos que están como jugando. Ese blog de dibujo Caribe nos acompañó, porque nosotros veíamos una materia que se llamaba dibujo técnico. Y ese era el bendito libro, ese era nuestro acompañante. ¿Qué particularidad tenía? Tenía como una hoja para calcar, y tenía una más de cartulina, o sea, una hoja como de papel, o sea, era un papel para calcar, era un papel como si le hubieran echado queroseno. Es más, recuerdo que una vez utilicé esa técnica para calcar y mi morral era inflamable. Porque le echaba una gota de queroseno, eso ponía la hoja transparente y me ayudaba a calcar porque soy terriblemente malo dibujando. Entonces, ¿qué pasó? La consecuencia es que llegaba a clase siempre oliendo a estación de servicio, porque le echaba queroseno a las hojas. Pero bueno, el blog de Dibujo Caribe te traía el famoso blog con que era como un libro, pero en horizontal, que te traía las hojas transparentes y una más oscura para hacer los famosos dibujos. Esto venía siempre acompañado, por supuesto, de su hermano, que era el cuaderno Caribe, que en estos días lo mencionamos, que te trae Guaycaipuro acá, como si fuera una moneda, aquí los textos, y este cuaderno en la contraportada atrás te traía la tabla de multiplicar, que era muy importante. El cuaderno Caribe, para tomar apuntes, como el blog de Dibujo Caribe, siempre fue un clásico. Fíjate que también aquí está en la caja de Vero Primacolor, y ya vamos a hablar de otro elemento que siempre nos acompañó. Una de las cosas que no pueden quedar por fuera, ahorita que estamos haciendo referencia a los libros, que estamos hablando de Coquito, es que cuando ya habíamos crecido, cuando ya estábamos entrando en bachillerato, señoras y señores, conocimos al famoso E. Navarro. Yo no sé si era Ernesto, si era Evaristo, si era Ezequiel o si era Ebenezer, no sé cómo se llamaba el señor E. Navarro, pero E. Navarro era nuestro acompañante y este sí no tenía nada de agraciado los dibujos, a diferencia de Serafín Masparrote, que te ponía dibujitos, que te ponía texto. No, esto era puro número. Esto era puro problema, esto era puro texto denso, letras chiquiticas, era esa portada azul con blanco que traía el famoso problemario de matemáticas, 7º grado. E. Navarro fue importante en las Tres Marías. E. Navarro siempre iba con nosotros en matemática, química y física. Aquí está el E. Navarro de física para 3er año de bachillerato. Cuando empezamos a conocer lo que era la física, E. Navarro era el que estaba presente. Les soy sincero, uno busca a E. Navarro para sacar un problema, pero ponerse a leer nadie, porque era un libro extremadamente pesado, pesadísimo. No solamente pesado literalmente en los gramos, lo que pesaba, sino en el texto. Era complicado poder avanzar con el señor E. Navarro. Si a eso lo unimos, E. Navarro podía quedarse chiquitico al lado de un libro que fue importante y que nos acompañó durante nuestro desarrollo, especialmente en 2º año de bachillerato. 2º año de bachillerato nos dio a conocer a un tipo que después pensamos que era Osama Bin Laden, el que estaba ahí presente. Enrique Navarro se llama el señor. Bueno, llegamos a pensar que era Osama Bin Laden. Siempre echábamos broma con Osama Bin Laden, que era esta especie de hombre iraní, árabe, con el turbante, la barba larga. El famoso Álgebra de Baldor. Álgebra de Baldor. Era un libro, cómo escribir álgebra de Baldor. Ya solamente ver, solo ver la portada da calor, porque era un desierto con este matemático, no sé quién era el famoso, creo que era Al-Juarazmi. O sea, este tipo que de verdad estaba obsesionado con la matemática, aparecía el libro que por su interior traía una cantidad de problemas increíbles de trigonometría, problemas, algoritmos, matemática pura. Era nuestro acompañante, nuestro dolor de cabeza, el señor Álgebra de Baldor. Una de las cosas que tenía es que te traía cualquier cantidad, o sea, en su interior habían cualquier cantidad de problemas y la respuesta estaba en la última parte del libro. O sea, todos los problemas tenían respuesta en la última parte del libro. Era fácil hacer trampa, pero la cuestión que uno tenía que aprender era el desarrollo de esos famosos problemas. El tema estaba en que la respuesta, a ver si me despejan la duda, estaban al revés. O sea, una de las cosas que hacía como para que uno no se copiara, no sé con qué objetivo, es que las respuestas a los problemas estaban al revés. O sea, todo el libro venía hacia el derecho, pero para poder ver la respuesta tenías que voltear el libro.
No sé si lo hacían porque era imposible voltearlo, porque pensaban que uno no podía voltearlo, porque el profesor estaba pendiente. Está volteando el libro, se está copiando. Era como para no leerlo, o simplemente con voltear la cabeza uno veía la respuesta. Pero todas las respuestas, esos benditos problemas de álgebra y Baldor, siempre estaban en la parte posterior del famoso libro de matemática que hizo llorar lágrimas de sangre a más de uno. Aurelio Baldor, cubano, el autor de este libro. Y él, ¿saben quién es el señor? Por favor, díganme si es Osama Bin Laden. Creo que es Al-Juarizmi. Yo sé que parecía que quería Elias Agua, pero no, es Al-Juarizmi. Debe ser un super matemático. Es la inspiración del señor Baldor, cubano, que nos trajo un libro que nos acompañó por muchísimo tiempo. No sé si los chamos lo utilizan hoy, pero era nuestro acompañante. Eso era parte de los libros que nosotros veíamos. Ya hablamos de Enrique Navarro, ya hablamos de álgebra de Baldor, ya hablamos, mira, había una cantidad de libros importantes que también nos acompañaron en materia de bachillerato, que fueron importantes en nuestra época. Lenguaje y literatura, con la imagen de Neruda, con la imagen de Cervantes, con la imagen de Otero Silva. Era un persa musulmán, obviamente el padre de las matemáticas según ellos. Estaba Gabriel García Márquez en este libro de lenguaje y literatura, anaranjado, portada anaranjada, con la imagen de esos 6 importantes hombres. A ver a quién identifico por acá. Aquí está el señor Cervantes. Creo que este es Pablo Neruda. Sí, bueno, aquí está, sí, Gabriel García Márquez, indudablemente. No, Pablo Neruda, el de gorrito. No sé quién es este, pero estos 6 personajes nos acompañaron siempre en lenguaje y literatura. Lenguaje y literatura te traía parte de algunos cuentos, algunas historias, te traía varias cosas importantes que leíamos. También estaba Historia Universal, que era ese libro amarillo con letras negras, y fue nuestro acompañante por mucho tiempo. El famoso de Navarro, que ya les dije, y Ciencias de la Tierra. Fue una materia que vimos en bachillerato, que venía así: Introducción al estudio de las ciencias de la Tierra. Estudio de ciencias de la Tierra. Eso fue una materia que ustedes no la vieron, no la llegaron a ver. Esa sí formó parte de mí. Eso fue lo bueno de Ciencia de la Tierra era cuando había práctica. Siempre nos sacaban para un monte, siempre nos sacaban para una cuestión, a ver roca, a ver piedra. Uno lo que hacía era echar broma con los amigos. Lo que menos le paraba era a lo que estábamos viendo en la materia, pero fue una materia importante, y este era el famoso libro que nos acompañó, el de Ciencias de la Tierra. Una de las cosas que no podía dejar pasar para hablar de los acompañantes, no solamente los libros que estuvieron con nosotros presentes, es que también ocurrieron varias cosas. Todo esto no podía faltar con acompañantes que formaban parte de la rutina diaria y era nuestro desayuno. Y ahí entra en juego el tema de las loncheras. Esas loncheras que nos acompañaron por tanto tiempo, especialmente cuando estábamos más pequeños, cuando estaba empezando nuestra formación, las loncheras que al principio siempre eran loncheras de metal. No sé si eso cambió, pero unas loncheras de metal que podían ser objetos contundentes para agredir a otra persona. Esa era una cosa terrible, porque era una lonchera de metal, no tenía nada de protección, nada de seguridad, le sonaba absolutamente todo, y venía con el ganchito para abrir, y ahí adentro traía todo. No podía faltar la famosa cantimplora. Hoy en día, mira, hoy los artefactos para introducir los jugos de los muchachos es una cosa increíble, porque te vienen térmicos, te vienen con medición de temperatura, te vienen con Bluetooth. Además, tú le metes un hielo en la mañana y ese hielo está a las 3 de la tarde ahí todavía. En nuestra época no, eran estas cantimploras de plástico que te traían esta cuerdita, y eso tenía la particularidad que era una especie de alambique, porque fermentaba todo lo que tú le metieras. El jugo de lechosa, el jugo de piña, el jugo de guayá, que la mamá metiera ahí, ese jugo, desde el momento que la mamá lo entregaba hasta el momento del recreo, ya iba fermentado. Cuando tú lo destapabas, sonaba como si tuviera gas, y ya eso se convertía en un licor, obviamente. Ya ahí lo que estabas era brindando. Ya ahí a media mañana tú tenías tremenda rumba montada con las famosas cantimploras de plástico que fueron parte de nuestra compañía. Y ya para ir despidiendo, una de las cosas que no podía faltar en nuestro desayuno era el papel aluminio. En una época donde no había internet, una época donde no había teléfonos celulares, que los chamos ahorita en el recreo sacan el teléfono celular y se entretienen jugando, pasándose información. Nosotros no teníamos nada de eso, entonces no podíamos. Y algo que no podíamos dejar pasar por alto era el famoso papel aluminio con el que envolvía la arepa. El papel aluminio que envolvía la arepa, se sacaba, nos comíamos la arepa, pero inmediatamente se armaba una pelota. Eso era una pelota de béisbol, una super pelota de béisbol que se utilizaba para jugar pisicorre, que se utilizaba para pegarle la cabeza a alguien. Cada vez íbamos armando una pelota más grande con el bendito papel aluminio. ¿Qué particularidad tenía? Que a veces le quedaba grasa y siempre olía a arepa, siempre olía a fritanga esa pelota de béisbol. Y algo que no podía faltar, que les traigo para que siempre recuerden, es el cuartico de jugo. Venía la medida de cuartico en el jugo de cartón,
hoy en día la mínima es de medio litro. En nuestra época existía el de 250 cc. Era un cuartico donde venía jugo de frutas, pero también te venía el rico malt y te venía la chicha. Eso era una maravilla, sea rico malt o chicha. Y era difícil decidir. A veces alternaba, a veces chicha, a veces rico malt. Había team chicha, team rico malt, de la bebida chocolatada, pero lo importante es que eso era pelota de fútbol. Inmediatamente terminabas el rico mal o el jugo, se convertía en una pelota de fútbol que a veces rellenabas con papel o con el mismo papel aluminio, y hermano, usted le podía dar pata a eso no se destruía. Eso aguantaba todo el recreo, se jugaba túnel sala, Virgo sala, con ese artefacto, y era fantástico después de haber terminado, o si no iba a jugar fútbol, cerrarle la punta, doblarlo, ponerlo en el piso y pisarlo con toda la fuerza, y era un fuego artificial. Era una explosión que asustaba a mucha gente, porque sonaba como un raspa-raspa, sonaba como un fosforito. Eso era parte de las cosas que también formaban, que estaban dentro del crecimiento, dentro de la formación y la preparación de nuestro regreso a clase. Tanto los libros como ese elemento, la lonchera con el famoso desayuno antes de volver a clase. Y ahorita que estamos a la vuelta de la esquina, genial haberlo recordado. Invitados especiales y mucho más. Y ahora que recordamos nuestro regreso a clases aquí en Radio Duarte por la Mega, donde sea.